Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, amigos, en donde ya se la saben. Decir las netas a nosotros no nos cuesta. Y es que la neta no peca, ojo, pero incomoda y bastante. Y como a nosotros nos gusta incomodarlos, incomodar a la gente, incomodar a los políticos, incomodar a quien le quede, pues déjenme decirles que los invitamos a que se suscriban a nuestros canales. Nos encuentran en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram como La Neta Noticias. No acepte imitaciones, amigo mío, porque los encuentran, al menos en Facebook, con más de 10 millones de seguidores. La Neta Noticias MX. No se vayan con copias baratas, imitaciones. Somos los únicos originales aquí, señores. Solo nosotros decimos la neta. Y aparte, si nos ven por televisión, nos ven por el canal 160 de Total Play. Así que no le vayan a cambiar a Acústica Noticias, porque después de esto ya saben que viene lunes de banda. Lunes de échenle, hay que sacarle, hay que poner a rechinar el piso con la botita y el sombrero. Pero antes de que usted se ponga a rechinar la botita con todo y el piso y el sombrero y diga, ajá, arre, pues a mí hay que seguirme en mis redes sociales. Ya saben que se los pedimos encarecidamente. Me encuentran como @memeyamelca en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram. Síganme, compartan, ponemos de todo un poco, todas las actividades que realizamos y sobre todo escuchamos y les contestamos sus mensajes, su opinión y hasta las mentadas. Y como vamos con las mentadas, al que siempre se la quiero mentar es al señor de más abajo, porque con sus resúmenes diarios nos hace enojar y a veces hasta me dan ganas de que se abran las puertas del Averno y aventarle uno que otro jitomatazo. Pero mejor vamos a ver qué nos tiene nuestro señor de más abajo en este resumen para arrancar la semana. Almas en pena, los aires de la cuarta transformación llegaron como mirra, incienso y oro para regalarlos un bonito día de Reyes. Bueno, ni tan bonito, porque se registraron 7 muertos en una balacera en un bar de Playa del Carmen, una golpiza a un supuesto ladrón en el metro con todo y calzón chino, y demandas del PRIAN para solucionar el desabasto de gasolina. Este sin duda fue un fin de semana ocupado, porque lejos de la cotidiana violencia que viven los mexicanos, el senador Ricardo Monreal usó el juicio del Chapo en Estados Unidos como justificación para crear la Guardia Nacional. Esto por la cantidad de cochinero que se ha destapado y los vínculos entre el gobierno y el narco de los que nos venimos enterando, o más bien confirmando, porque ya nos la solíamos. También, solo para dejarlos más picados, en la matutina de AMLO se confirmó que México no va a firmar la declaración del Grupo Lima en contra de Maduro, porque a México no le gusta meterse en pleitos ajenos. Y vaya, pues los que les acabo de decir ni siquiera es necesario. México ya tiene los suyos y bastante complicados. Así es, señores. Pues bien, vamos a empezar justamente con lo del Grupo Lima. En México tenemos un buen de problemas, por no decirles un chingo, resto bastante. Entonces, ahí les va. Andrés Manuel López Obrador rechazó que México fuera a firmar esta declaración del Grupo Lima, que obviamente va en contra de aceptar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En realidad desconocen por completo su poder, su autoridad y buscan intervenir en Venezuela para resolver los problemas que justamente pues tiene el país. Y ahora bien, eso es 100% real. Venezuela tiene problemas extremadamente complicados, falta de hambre, un bloqueo económico y comercial impresionante. Esto gracias al camino que decidió Nicolás Maduro, y no solo a él, sino que fuera desde su antecesor, el queridísimo presidente Hugo Chávez. Entonces, los problemas vienen arrastrándose desde ahí, pero con la descarada injerencia, que esto es lo que citan ya los medios latinoamericanos y venezolanos en la entidad, es una descarada injerencia contenida en la declaración del 4 de enero, orientada a cumplir los objetivos del imperio. O sea, el Grupo de Lima, que se encuentra liderado por Estados Unidos, está realizando uno de los actos más vergonzosos de servidumbre política abyecta al tío Sam cometido por las oligarquías de la región. Esto lo critica el secretario de la organización y profesor de la Universidad Middlesex de Francisco Domínguez. Advierten también que el contenido de esta declaración viola todos los principios reconocidos internacionalmente sobre el derecho sagrado a la soberanía libre, determinación y soberanía nacional. Se busca que los 13 firmantes de la declaración emitida el 4 de enero pues no reconozcan la legitimidad del segundo mandato del presidente Nicolás Maduro y están acordando sanciones personales y financieras, aparte de las que ya traía. Óigame nada más.
Estas medidas están en línea con el objetivo de que Washington pueda generar la máxima inestabilidad a fin de crear las condiciones para el cambio de régimen en Caracas. Ojo con esto, les estamos hablando del Grupo de Lima. Es un grupo que busca, a través de esta declaración, que se sumen los países para no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y entonces, al no reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, puedan intervenir. ¿Quién es el más interesado? Estados Unidos. ¿Por qué? Petróleo, obvio, dinero. Sabemos que Venezuela es uno de los países con más reservas petroleras en el mundo. Lamentablemente, con todo esto del bloqueo comercial y con todo esto de su lucha en contra del imperio capitalista que representa las fuerzas como Estados Unidos, pues le cerraron las puertas a diferentes comercios de diferentes empresas, ni siquiera pueden pagar buenos sueldos y mucho menos hay oferta laboral. Prácticamente Venezuela se encuentra en un viacrucis comercial, económico, financiero, social, en donde se dan protestas, violencia, inseguridad, falta de comida, falta de servicios, falta de todo lo que usted se puede imaginar. Sí, es real. Pasa en Venezuela. Venezuela es un país que se encuentra polarizado por completo. Tenemos a los que viven muy bien en Venezuela porque sí, señores, la poca riqueza que le queda de forma efectiva a Venezuela, hay quienes la gozan y la disfrutan. Y hay quienes, que son las mayorías, se viven protestando en las calles porque no tienen para comer, porque comen de la basura, porque viven en las calles, porque no pueden pagar servicios, porque tienen que viajar hasta Colombia para adquirir papel de baño, comida, etcétera, y eso les genera dinero, les genera gastos. Hay una inflación impresionante en Venezuela. Su moneda, vaya, no podemos terminar de decir la cantidad de problemas que tiene Venezuela. Pero amigos míos, ¿qué tan diferente es México de Venezuela? Ante esta situación, como bien les comentaba, Andrés Manuel López Obrador dijo: nosotros no nos vamos a meter. Ahora sí, que háganse pelotas, los que se quieran meter, métanse, es su problema. Pero México tiene un principio de no intervención y de respetar la soberanía de los otros países. De esta manera es como Andrés Manuel López Obrador expresa y recuerda una de las frases célebres más famosas de nuestro país, obviamente de Benito Juárez. Pero vean lo que dice Andrés Manuel en su conferencia de prensa matutina. Es un principio constitucional, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A veces se olvida, porque hubo un tiempo en que no se cumplía con esa política. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Apegándonos a lo que establece nuestra Constitución. La mejor política exterior es la interior, entre los pueblos, entre las personas, entre los pueblos, entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Ven? Ahí es cuando Andrés Manuel dice: a ver, yo no me voy a meter, vamos a respetar la soberanía, esto es la paz. Ya sabemos que el respeto al derecho ajeno es la paz, palabras sabias de nuestro benemérito, reafirmadas por Andrés Manuel López Obrador. Y yo les pregunto a todos, porque son muchos los que seguro están con los comentarios y que se han protestado, políticos, influencers, especialistas, investigadores, académicos, catedráticos, un sinfín de personas se han manifestado justamente porque Andrés Manuel rechaza írsele encima a Nicolás Maduro. Pero yo les tengo una pregunta a todos ustedes, a todos los que piden que nos vayamos en contra de Venezuela. Y si nos vamos en contra de Venezuela, ¿quién va a resolver los problemas de México? Porque les digo, Venezuela no está tan distante de México, ¿eh? O sea, México y Venezuela no, así que digan: uy, mira, no, hombre, es que nosotros vivimos en cuna de oro, hay que salvar a Venezuela, pobrecito, se está muriendo. Yo les recomiendo que salgan a las calles, que salgan y que vean, que vayan a las comunidades, que se vayan abajo de un puente para que vean cuántas personas pobres mexicanas viven comiendo de la basura. Antes de que todos ustedes se estén quejando de por qué no les vamos encima de Venezuela y de Nicolás Maduro y por qué no firmamos la declaración del Grupo de Lima, pues hay que resolver problemas en México. Nuestro país también tiene pobreza, así que digan: uy, mira qué pinche economía tan más fregona. Pues no, nos han dicho 1000 veces que la economía mexicana es estable y es sólida, y sí, pero lamentablemente los sueldos y los empleos no se vieron reflejados. La canasta básica, vamos, programas sociales, despilfarro, corrupción, burocracia, por donde usted le quiera buscar y ver,
México no es un país que se pueda andar dando el lujo de andar protegiendo a otros. Hay prioridades, así que aplaudimos por completo, y déjenme decírselo, aplaudo por completo la decisión de Andrés Manuel de no meterse. Porque si bien Nicolás Maduro no es una persona grata, es una persona que no sabe lo que hace en Venezuela, que pasó de ser un conductor de microbús a presidente de la República porque se sacó la rifa del tigre. Si bien eso es cierto, México no está en condiciones para andar protegiendo a los demás. México tiene sus problemas propios y no son pocos. México tiene problemas de inseguridad, de violencia, narcotráfico, pobreza. México tiene sus propios rollos. México debe de poner sus prioridades. Así que sí, Andrés Manuel decidió que su prioridad es México y los mexicanos. Tal vez cuando México sea un país súper estable, que ya no tengamos tantos problemas de pobreza, que no tengamos mexicanos viviendo en la basura, comiendo de la basura, que no tengamos mexicanos que vivan de forma indigna, pues tal vez podemos decir, ¿sabes qué? Hoy sí tengo la voluntad porque puedo darme el lujo de andar cuidando y viendo a los demás. Pero mientras México no esté en condiciones, México tiene que atender sus problemas, porque solo déjenme les recuerdo que México pues tiene sus propios rollos y que cuando México lo ha necesitado, pues hay otros que quieren intervenir. Y ojo con esto, muchos años nos vivimos queriendo intervenir en la política exterior de los países latinoamericanos a mandato de Estados Unidos, porque si estamos buenos para andar siendo, ay, México no sé qué, México es la shit y México no sé qué, cuando en realidad nos la vivíamos haciéndole la barba a Estados Unidos. Regalo que nos dejaron sexenios y sexenios. Si pedimos autonomía y pedimos que no se metan en nuestro país porque tenemos nuestros propios rollos, hay que hacer exactamente lo mismo. Así que contéstenme, todos los que se quejan porque México no se va a meter con Venezuela. ¿Ustedes están haciendo su parte? Porque tenemos nuestros propios rollos. Ahí se las dejo, nada más. Y amigos míos, este enero ya oficialmente comienzan el nuevo ciclo escolar. Un ciclo escolar que se debe de ver con diferentes puntos de vista, con ojos distintos. ¿Por qué? Porque ya no hay una reforma educativa que la pueda sostener. Sabemos, señores, que viene una nueva reforma educativa con Andrés Manuel López Obrador, en donde pues esta Secretaría de Educación Pública ya opera desde el estado de Puebla, donde Esteban Moctezuma, quien se le reveló al Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace algunos ayeres, pues va a mandar sobre cómo se deben de organizar las actividades y cuál es la prioridad dentro del sistema educativo mexicano. Vimos un sexenio que pues se le olvidó que realmente la educación servía para pues dar información y conocimiento, para proveer de oportunidades y herramientas a las nuevas generaciones, y se centró más en cuánto y cómo se podía gastar el dinero en publicidad oficial para nada más andar presumiendo programas de los cuales nunca hicieron nada y jamás vimos resultados. Pero hoy tenemos a Esteban Moctezuma que dice cuáles son las prioridades en este nuevo inicio de cursos. Prioridades en donde las tareas administrativas van a ser menos burocráticas y en donde la prioridad principal es que ahora sí los estudiantes tengan la oportunidad y las herramientas para construir un mejor futuro. A todas las niñas, niños y jóvenes que inician el día de mañana, el primer día de clases de 2019, un gran saludo de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Por primera vez en la historia verán que este año, cuando se discuta la iniciativa de ley que envió el señor presidente de la República para modificar el artículo 3º constitucional, ustedes van a ser el centro de atención de todo el sistema educativo, y ese es un gran logro que tenemos que festejar con hechos. Y al 1.200.000 maestras y maestros, que por cierto pude hablar con miles de ustedes el año pasado durante los foros educativos, vamos a trabajar mucho este año en la descarga administrativa. Es una cosa que en todos lados me dijeron que están muy cansados de tener tanto tiempo para llenar cuestionarios que les quita tiempo para estar con sus alumnos y preparar mejor sus clases. Así que en el trabajo, en la comunicación, en el diálogo permanente, vamos a tener un 2019 muy provechoso y con una academia de directores y supervisores para mejorar su actualización. Grandes proyectos que vamos a realizar para grandes mexicanos que saben que el futuro de México está sustentado en una educación con equidad y de calidad. Felicidades.
Ahí lo tienen. Lo que también acontece, señores, es que en la matutina, en esta mañanera, o como mejor la queremos conocer y ver para ser mucho más espirituales, la misa de gallo de Andrés Manuel López Obrador, se anunció que ya van a entregar los primeros programas sociales, los primeros programas de la Secretaría de Bienestar. Señores, ojo con esto. Se hizo una reducción en diferentes programas, en diferentes partes del presupuesto, para que se pueda atender al menos a 3 rubros importantes dentro de los primeros proyectos sociales a los que Andrés Manuel le va a echar todo el fuego y toda la carne al asador. Pero vean al menos cómo comienza Andrés Manuel en esta mañanera a decirnos cuáles son y cómo van a estar destinados estos primeros recursos que se van a entregar a través de los programas sociales. Esta semana iniciamos ya la entrega de apoyos a los más pobres, a los más necesitados. Vamos en esta semana a estar en una de las regiones más pobres de México. Vamos a la montaña de Guerrero, vamos a Tlapa y ahí vamos a comenzar el programa de pensión a personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños, pobres con discapacidad. Iniciamos el viernes porque vamos a entregar 1 millón de pensiones a personas con discapacidad. Todos los niños pobres de México, niñas y niños, van a tener una pensión de 1,274 pesos mensuales. Y ahora vamos a comenzar con la dispersión de esos fondos. También vamos a iniciar el programa de apoyo a los adultos mayores, el aumento al doble a la pensión a los adultos mayores este fin de semana. Ahí lo tienen. Ahora, si no les quedó claro, todavía permítanme, se los reafirmo. Los primeros programas sociales a los que AMLO le va a echar así, échenle el billullo y póngale aguacate a su presupuesto, son a los adultos mayores. Adultos mayores, sabíamos que Andrés Manuel les iba a duplicar la pensión a los adultos mayores, personas que pues ya no están en condiciones de trabajar, que están en condiciones pues de estar más tranquilitos y también de tener una mejor calidad de vida. Ojo con esto, México, a pesar de ser un país en donde su pirámide generacional se centra mucho en los jóvenes entre 24 y 30 y tantos años, es importante que sepamos que también estos jóvenes, óiganmelo bien, ya no quieren tener hijos, ya no quieren tener descendencia. Entonces, México eventualmente se va a volver un país de viejos, es lo que se pronostica. Ante esto, pues se van a dar 1,278 pesos mensuales también, pero prioritariamente a niñas, niños y personas pobres con discapacidad. En total, al sector de jóvenes que tienen discapacidad, que presentan capacidades distintas, personas pobres con discapacidad, se les va a dar un total de 1 millón de pensiones para este sector. Acuérdense que el de los adultos mayores va a iniciar el programa de pensión en Tlapa, Guerrero, el viernes. Aquí también, ojo con esto, se va a encargar de administrar y operar el programa en forma que se va entregando este recurso a las personas con discapacidad, se va a entregar hasta el lunes, o sea, del viernes al lunes. No se ha dado todavía más información sobre pensiones ni cómo va a ser, cómo se van a elegir a los beneficiarios del programa, ni mucho menos. Pero ojo, al menos de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o sea, Coneval, del 2016, al menos en México viven 4.3 millones de personas con discapacidad en condiciones de pobreza y tienen 3 veces más rezago educativo que las personas sin discapacidad, o sea, está muy de la fregada. México tiene 7.5 millones de personas con discapacidad y se están quedando 6.5 millones fuera. No se está atacando el problema de fondo ni con salud, ni educación, ni mucho menos con accesibilidad. Al menos acá, al María Luisa Albores,
Albores, que es la que está encargada de la Secretaría del Bienestar, pues va a tener que vigilar de qué forma se van a entregar estos apoyos. Acuérdense que a los adultos mayores se les duplica su pensión de adultos mayores y se les va a dar una pensión prioritariamente niñas, niños y personas pobres con discapacidad de 1,274 pesos mensuales a través de este programa. También dentro de la Secretaría de Bienestar entra el plan de las becas. Eso es otra parte que también va a entrar dentro de los primeros programas. Pero ojo, acá hay unas dudas que nos surgen a todos. Si bien es cierto que se hizo un ahorro en todo el presupuesto, que se empezó a jalar, o sea, se empezó a pellizcar de todos lados para armar una bolsita más grande y poder apoyar a estas personas que se les ha dejado fuera, que no tienen oportunidades, que lamentablemente han estado rezagadas, yo solo tengo una pregunta acá. ¿Cómo se va a entregar el recurso? ¿Quién va a determinar cuáles son las reglas de operación? Lo hablábamos la transmisión de la semana pasada. Sí, en México tenemos un chingo de programas sociales, hijos, tenemos muchísimos. Programas sociales tenemos para dar y regalar, tenemos al menos 16,000 programas sociales. 16,000 programas en los que usted y yo podríamos estar inscritos y no tener ni la más mínima idea, porque así es como funcionaban. Los programas sociales antes pues recaían en una persona que era como el líder, digámosle, era el que llevaba las identificaciones, el que hacía el registro, el que metía los documentos, se movía y regaba y a él le llegaba el recurso y entonces él destinaba el recurso o agarraban a diferentes personas que siempre en las mismas iban y firmaban por otras. Muchos incluso están muertos o duplicados en programas y así es como bajaban el recurso de forma milenaria para que entonces no llegara a quien tenía que llegar, sino a los bolsillos de otros y con fines 100% electorales. Entonces yo siempre me pregunto, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las reglas de operación? Vamos a buscar a María Luisa Albores para que nos explique cómo va a funcionar ahora sí con la Secretaría de Bienestar, cómo van a funcionar este esquema de entrega de apoyos. No podemos permitir que se repita una estafa maestra como Rosario Robles. Ojo con eso. Cuentas claras, amistades largas y país que avanza. Nada más se los aviso. Y señores, lo que también acontece, hijos míos, en esta semana, nada más les voy avisando, es que Andrés Manuel López Obrador inauguró la zona libre en la frontera norte de nuestro país. Acá es importante que hablemos sobre la zona libre porque estamos hablando con nuestra frontera, esa que nos quiere poner un muro, pero hablamos con Estados Unidos. ¿Cómo vamos a comerciar? Intercambio de bienes, tránsito de personas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover la economía? ¿Cómo se va a mover en la entidad norte de nuestro país? Y más porque es de las que más genera PIB en México. Prácticamente al menos Monterrey es de los que más entrega lana a través del PIB. Pero no solo es Monterrey, son muchos otros estados. Ahí les va. Para empezar, el gobierno va a duplicar el salario mínimo en esta zona libre de la frontera norte, donde también se van a permitir incentivos fiscales. Se va a aplicar el 20% del ISR y el 8% de IVA, y se va a homologar el precio de las gasolinas en toda la zona norte. Este programa lo encabezó Andrés Manuel López Obrador. El mandatario dijo que el aumento del salario mínimo va a ser al doble en la frontera porque no hay desequilibrio, no se puede afectar, no se va a afectar en nada. Al bajar los impuestos, pues el empresario puede tener la posibilidad de pagarle mejor a los trabajadores. Precisó Andrés Manuel que el programa ofrece incentivos fiscales y de manera paulatina se van a ir precisando los procedimientos porque se trata de un plan perfectible. Pero lo importante es que ya que se haya tomado esta decisión, pues los empresarios no solamente van a pagar el 20% del ISR y el 8% del IVA. Además, ojo con esto, recordó que hace una semana, pues en esta conferencia matutina que tuvo hoy en la mañanera, pues Andrés Manuel recordó que se va a reunir también con el presidente de España, que va a venir a nuestra humilde morada, o sea, a nuestro país, y que también, pues, el presidente de España le había felicitado el hecho de haber tomado en cuenta la decisión de aumentar el salario mínimo y de hacer estos pequeños ajustes. Obviamente, acá el hecho de que se hagan estos movimientos en la frontera norte involucra que va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la luz, y del otro lado de la frontera va a ser exactamente el mismo. Al incrementar el doble el salario, eso le va a permitir a la zona norte de nuestro país explotar la economía y obviamente ofrecer pues mejores incentivos fiscales. Pero señores, aquí está Andrés Manuel López Obrador en su mañanera matutina, Misa de Gallo, informando un poquito más sobre la zona cero. La semana que termina nos dedicamos
a sentar las bases y definir las reglas para el apoyo en las ciudades fronterizas, donde baja el IVA, baja el impuesto sobre la renta, bajan los combustibles, aumenta el salario mínimo. Nos dedicamos a eso. Estuvimos el viernes en Tamaulipas, en la frontera, el sábado en Chihuahua, ayer en Tijuana, Baja California. Ojo con esto, es importante también recordarles que al hacer estos movimientos se pretende que tenga un crecimiento ya no del 3%, sino del doble, del 6%. ¿Ven? No está tan descabellado, es una idea que incluso tenían los panistas en campaña, es una idea que se venía ya se estaba como maquinando desde hace varias y en diferentes grupos políticos desde hace varias administraciones, pero que hoy se concreta para explotar y pues ahora sí darle el boom a esta proyección económica en la zona norte de nuestro país. Pero señores, no todo es miel sobre hojuelas, porque algo pasó, que hubo desabasto de gasolina. ¡Qué ole! Al menos sabemos que este desabasto de gasolina tiene una razón y es una razón importante. Ahorita podemos entrar al chicharacheo y decir, óigame, no, pero les voy a decir los datos concretos. Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el desabasto que se dio en Pemex fue porque hicieron un reajuste en las rutas de tal manera que se evite el huachicoleo. O sea, a petición de Andrés Manuel y a petición de una nueva estrategia para evitar que se haga un robo de combustible, pues hicieron un ajuste en las rutas y hubo pues un poquito de movimientos y eso generó un desabasto, pero no es porque no tengamos gasolina. Al menos también se instalaron 900 elementos del ejército que ya se instalaron en el Pemex, ojo, pero aquí al menos Andrés Manuel López Obrador dijo que sí, en 7 entidades del país se va a reportar este pequeño desabasto de gasolina por este reajuste en las rutas, pero no tiene nada que ver con un desabasto de combustible. Andrés Manuel López Obrador dijo que pues en los estados Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tabasco y Estado de México, donde se reportó este desabasto de gasolina, fue exclusivamente por este movimiento. Se cambió la ruta de distribución y es por eso que el desabasto en algunos lugares pues se dio. Pero hay suficiente gasolina, no hay problema del desabasto. Lo que se está cuidando es la distribución, que no se abran los ductos para que no haya fugas. Aclaró que poco a poco se va a ir regulando esta distribución del combustible por medio de otras rutas de abastecimiento con la presencia de 4,000 elementos de las Fuerzas Armadas en las instalaciones de Pemex. Dijo que, pues que se van a ir regulando, que se va a ir cambiando esta distribución, que se tenía que hacer este movimiento y pues lamentablemente se hizo un pequeño desabasto en el combustible, pero que no va a flaquear. Que esto no quiere decir que el hecho de que grupos políticos estén presionando por este desabasto de gasolina, por esta nueva redistribución en los ductos, más bien en esta nueva cambio de rutas en la distribución de la gasolina en el país, no quiere decir que vaya a flaquear. ¿Y por qué se los menciono? Fácil, rápido y sencillo. Señores, partidos como el PRI y como el PAN se quejaron por este desabasto. Y ahora sí, de forma insólita, decidieron que era hora de exigirle y demandarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que solucione el desabasto de gasolina. Yo me pregunto, nada más, PRI, PAN, PRD, cuando estuvieron en el poder, cuando tuvieron a Pemex en su poder, cuando lo tenían aquí agarrándole los huevos de la gallina de oro, ¿por qué no hicieron nada para arreglar el problemita del huachicol? Sabíamos, y creo que todos lo sabíamos, pero muchos se hacían de la vista gorda, que el problema del robo de combustible venía desde adentro de Pemex, porque vaya, alguien tenía que avisar desde dónde salen, dónde se iban a mover los ductos. Esta situación pues da pie a que miembros del sindicato, a que miembros, pues a mismos funcionarios de Pemex robaran como no tenían idea. La semana pasada Andrés Manuel presentaba datos donde al menos el 80% del robo de combustible se daba desde Pemex. Y el 20% era el robo de hidrocarburo. Ojo con eso. Estamos hablando de un 80-20, no un 50-50. Teniendo esto en mente, señores, déjenme, nada más les aviso, que Andrés Manuel no se hizo de la vista gorda con esto y dijo, yo ya no voy a solaparles
que sigan robando los funcionarios de Pemex, con la pena. Por primera vez vimos un presidente que dijo, ustedes están robando desde adentro, ese es su problema y los vamos a detener y se les van a investigar y háganse como quieran. Eso involucraba una estrategia. Obviamente queremos entender que el hecho de cambiar estas rutas, pues obviamente hace que ya no vayan los mismos, no se abran los mismos ductos, que no se transporte por el mismo lugar, cambiarles la ruta a los que roban el combustible para que ahora sí, digamos que no tengan manera de hacerlo. Es inteligente, pero se necesitaba un plan de contingencia. No todo es miel sobre hojuelas, porque obviamente este desabasto que se da en al menos 7 entidades del país, pues sí generó bastante caos, generó molestia y pues sí empezó a paralizar algunos. Por ejemplo, en Querétaro se tuvieron que mandar 10,000 pipas diarias para lograr abastecer de nuevo y más o menos resolver el caos que se estaba generando. Pero ¿quién es el PRI y quién es el PAN? Para venirnos a decir ahora, ¿quiénes son ellos que tenían el poder y el control de Pemex en su momento para decirnos que esto está mal? Hoy, ¿quiénes son para demandar algo? Pregunta seria. Cuando tenían el problema y lo podían resolver, se hicieron de la vista gorda porque así les convenía. Hoy que hay una nueva estrategia que necesitaba un plan de contingencia porque sí lo necesitaba, hoy que existe esta estrategia para resolver el problema del huachicol, hoy sí quieren demandar respuestas. No se quieran poner medallitas que no les tocan, hijos, porque ahora sí se los digo, hay medallitas que se pudieron haber colgado, problemas que pudieron haber resuelto, pero como el hubiera no existe, cállense y siéntense y vean cómo esto funciona. Vamos a estar muy pendientes porque este desabasto de gasolina que se da en al menos 7 entidades del país todavía está por restablecerse. Apenas están armando pues nuevas rutas, están haciendo algunos ajustes y algunos cambios y si es necesario se van a mandar pipas para que abastezcan de nuevo la gasolina que se necesita en las entidades en donde hubo pues problemas con este hidrocarburo. Pero mientras tanto, esperemos que si estuvieron buenos, al menos en el gobierno de Andrés Manuel, para armar esta estrategia para combatir el huachicol y meter a elementos de la Armada, pues también tengan un plan de contingencia porque no crean que al mexicano le va a gustar mucho quedarse sin gasolina. Ojo. Y señores, lo que al mexicano tampoco le gusta mucho es que nos vean la cara. Y es que ya sabíamos que no las habían visto con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, ese que se estaba construyendo en Texcoco. Pero ahora que ya tenemos la caja de Pandora abierta, que tenemos los pelos de la burra en la mano, déjenme nada más les digo que la Policía Federal acaba de, destapó, dijo, ahí les van nada más las cifras, que por corrupción, solo por corrupción, hay un desvío de 17,000 millones de pesos. Se detectaron 17,000 millones de pesos que fueron desviados. Estos recursos estaban destinados para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, pero documentos a los que se tuvieron acceso detallaron cómo la Policía Federal concluyó que estos recursos se entregaron a través del órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, en donde se involucra a Raúl González Apazoloaca, exdirector general de la obra del nuevo aeropuerto, y a Carlos Noriega, exdirector general de la administración del órgano interno del control, y señalan la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo y antecesor de Federico Patiño como director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. A ver si me están entendiendo. De acuerdo con un informe rendido por la Policía Federal, se derivó una investigación iniciada en enero del 2018 por el exdirector del Grupo Aeroportuario, Federico Patiño. Esta institución realizó diversas diligencias para indagar sobre la posible comisión de delitos de alto impacto en la construcción del nuevo aeropuerto mediante la compra de materiales para construcción como tesontle y basalto sin contratos previos ni siquiera a empresas o sindicatos vinculados principalmente con González Apazoloaca. Lo que no cumplieron es que no cumplieron con ni siquiera las normas de calidad requeridas para la obra. El informe, que tiene fecha ya de noviembre, fue entregado al grupo aeroportuario y se busca
que ya se encontraba en funciones el actual director Gerardo Fernando Bravo, que se le buscó para que nos dijera qué onda con la investigación y al cierre de, pues al momento no tenemos una sola respuesta. Patiño dice que él no ordenó la investigación, pero que sí recibió un documento que no estaba firmado, que decidió enviar para que fuera revisado. La autenticidad del documento ya fue verificada, o sea, sí es real que existe esta investigación, sí es real que está, pero nada más por desvíos, por corrupción, por comprar materiales que no fueron ni siquiera en empresas ni sindicatos certificados, materiales de construcción que prácticamente no sirven, se gastaron 17,000 millones de pesos. Se involucra, ojo con los nombres que les estoy mencionando, se está buscando que se investigue a Raúl González Apazualaza, exdirector general de la obra del nuevo aeropuerto, a Carlos Noriega, exdirector general de la administración del grupo aeroportuario, y se señala la necesidad de investigar los bienes de Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo, que fue el antecesor de Patiño como director general del grupo aeroportuario. Porque entre estos sujetos empezaron a comprar material para la construcción del Naim sin contratos, con entera opacidad, sin hacerlo de forma certificada y mucho menos en obras, en material que sirviera. Ahí lo tienen, señores. Esto es nada más la primera de muchas que se están haciendo, hay muchas investigaciones que se están realizando en donde se están encontrando qué hubo con el nuevo aeropuerto. ¿Por qué se retrasaba el nuevo aeropuerto? Pues ya vimos por qué. Materiales que no servían, materiales que fueron contratados con completa opacidad para sacar su comisión y llevárselos a su casa, materiales que compraban al amigo, al compadre, sin que les dijeran, oye, me tienes que hacer un contrato, oye, hay que hacer una licitación, oye, hay que hacer esto. Sin hacer nada de eso, el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus compinches se gastaron 17,000 millones de pesos en una obra que se podía haber terminado, pero que se retrasó porque a cada rato estaban saliéndonos con una nota nueva, con un gasto nuevo, con una corrupción nueva, con más burocracia, con más despilfarro. Para esto sí había recurso, pero para solucionar los problemas que atañen al país no había lana. Ahí lo tienen, 17,000 millones de pesos gastados puro y exclusivo en merita corrupción. ¿Cómo les quedó el ojo? Y ahora nos van a volver a decir que hay que construir el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Con qué lana? Yo nada más lo pregunto. Si no se hubieran gastado esos 17,000 millones de pesos en purita corrupción nada más en ellos, tal vez lo podríamos haber terminado. Pero esta construcción se encareció de tal manera que hoy por hoy ni terminarla, ni beneficios, ni la chingada. Ahí se los dejo. Señores, esto fue La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel, ahí me encuentran en las redes sociales como @memeyamelca. Mándenme su mensaje, su mentada, su comentario, su saludo, su aplauso, lo que usted guste, quiera y mande, se lo contestamos, lo leemos y le mandamos un abrazo. Si nos ven a través de Acústica Noticias, lo hacen por el canal 160 de Total Play. No le cambien, que es hora y momento de empezar con la banda, de bailar y sacar el tacuche. Pero si, señores, nos ven a través de las benditas redes sociales, lo hacen por un solo lugar. La Neta Noticias. No se vayan con imitaciones porque somos el que tiene 10 millones de seguidores en Facebook. Síganos también en Twitter, en YouTube y también en Instagram. En YouTube déjenos todas las manitas arriba, sus comentarios aquí abajo y activen la campanita. Nosotros nos vemos mañana. Ojalá y no descubramos otro desvío de corrupción por el gobierno de Enrique Peña Nieto o que pues alguien más haya robado algo en este país. Casi no se da. Nos vemos mañana. Adiós.